Muy buenos días para todas y todos. Mi agradecimiento de manera preliminar a Fasecolda, a su presidente, al doctor Miguel Gómez Martínez, por la deferencia que ha tenido en el sentido de invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor del tema del aseguramiento a cargo de las ARLs en el marco del control de la parafiscalidad, todo eso dentro de un espectro constitucional. La visión que tengo sobre este tema es una visión privatista, realmente, y es la que quiero compartir en este espacio con ustedes. Para ello he preparado una presentación sencilla que se relaciona básicamente con tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con el marco constitucional de la actividad aseguradora, que es importante que recordemos, todos lo conocemos, pero es necesario precisar algunos aspectos en relación con este importante punto, porque es el de partida de cualquier comentario que pueda hacerse en torno a esta actividad. El segundo es el de referirnos a una faceta aseguradora muy importante, que es precisamente la de la seguridad social, en el caso específico de los riesgos laborales. Y el tercero es el de unas reflexiones finales en torno al control de los recursos administrados por las ARL. Pues bien, para dar inicio a este tema, vamos a empezar entonces por un breve repaso del marco constitucional de la actividad aseguradora. Y específicamente vamos a referirnos a la dimensión social del seguro a la luz de la Constitución política. Este tema de nuestra Constitución es muy importante y por ello de él se ocupan varias disposiciones constitucionales. Tal vez la más importante es la del artículo 335, que precisamente hace referencia al interés público que tiene la actividad aseguradora, asimilado precisamente al de la actividad financiera. Nada más y nada menos que la captación de los recursos del público, que es lo que realiza la actividad financiera, pero la equipara nuestra Constitución a la importancia de la actividad aseguradora, porque precisamente es de un interés general. Y ese interés general es el que pretende proteger la Constitución mediante esta disposición. La actividad aseguradora entonces es de interés público. Pero adicionalmente la actividad aseguradora tiene que ser reglamentada y normada y por eso los artículos 150 en primer término, 189 en segundo término, se refieren el primero de ellos a la importancia de la regulación de esta actividad por parte del Estado, a la intervención, y de allí precisamente que el Congreso de la República haya expedido las leyes marco que regulan esta actividad aseguradora, y también, en segundo lugar, los artículos 189 y siguientes disponen lo referido a la inspección, vigilancia y control por parte del Estado a la misma actividad. Pero hay algo muy importante, y es que el hecho de que esta actividad tenga una connotación de interés público, de interés general, no la aleja de algo muy importante, y es que el contrato sigue siendo un contrato de derecho privado. Ese contrato seguro es un contrato que tiene un juez natural, y el juez natural es el juez de derecho privado, porque la contratación es de carácter privado. Y esto tiene a su vez un aspecto o incorpora un elemento muy importante y es el que tiene que ver precisamente con el objeto del contrato. El objeto del contrato debe respetarse, porque ese objeto del contrato es el que incorpora precisamente las obligaciones y el alcance de esas obligaciones, que no pueden ser desconocidas por nadie, porque allí está de presente uno de los principios rectores y torales del derecho privado, que es precisamente el que regula ya ese negocio jurídico, y es el pacta sunt servanda. Los contratos son para cumplirse, pero los contratos se regulan precisamente por lo que las partes estipulen en ellos. Por eso ese principio tan hermoso en nuestro derecho civil, consagrado en el artículo 1602, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Es la ley del contrato y no puedes conocerla ni el particular, ni los particulares que intervienen, y tampoco una autoridad externa, porque ese es el marco que las partes han dispuesto precisamente para el desarrollo de sus actividades y para definir el alcance mismo de sus obligaciones. Ahora bien,
La concepción histórica de la actividad aseguradora es una concepción privada, de derecho privado. Pero no quiere decir por ello, y así lo ha reconocido nuestra Corte Constitucional en la sentencia C-269 de 1999, que ese control que el Estado hace en la actividad aseguradora no elimina los principios de contratación privada. Expresamente lo manifestó nuestra Corte Constitucional en esta sentencia de 1999. Allí están vigentes en el negocio jurídico de aseguramiento los principios de la contratación privada, y no por el hecho de que se trate de una actividad de interés general o de interés público pueden ser eliminados esos principios. Así pues, entonces, en esta actividad pues aparece un interés público y hay que combinarlos. Por eso hablamos de un ámbito público-privado. Y en ese ámbito público-privado encontramos varias dimensiones en la actividad aseguradora. Y refirámonos a tres de ellos, básicamente. Empecemos por el primero, que es el seguro de cumplimiento. Ese seguro de cumplimiento, que es regulado en Colombia desde 1938, con una definición muy clara, y es precisamente el seguro de cumplimiento como un contrato coligado a esa actividad cuyo aseguramiento pues, o cumplimiento se está afianzando. De tal manera que hay una coligación negocial allí, que es importante tener en cuenta como precedente de lo que vamos a examinar respecto a el aseguramiento de riesgos profesionales. También aparece otra figura que me llama la atención porque constituye un buen precedente de lo que vamos a analizar, y es la figura del tercero civilmente responsable. Ese tema del cual se ocupó el artículo 45 y el artículo 44 de la ley 610 en el tema precisamente de garante, de la figura del garante. Y por último, el tema que realmente nos ocupa hoy, que es el tema de la seguridad social. La seguridad social en Colombia, un principio que nació a partir precisamente de esas concepciones de los estados sociales de derecho a comienzos del siglo XX, de todo el desarrollo que se dio en Francia, sobre la importancia de empezar a configurar estas relaciones de protección general a la ciudadanía, y que en Colombia se recogió precisamente para crear un instituto tan importante como lo fue el de los seguros sociales. Pero que con la Constitución de 1991 pues ya apareció un elemento muy importante en el artículo 48, y era admitir el concurso de los privados también para que el Estado tuviera un apoyo en la cobertura progresiva de la ciudadanía con este plan de la seguridad social. Y la seguridad social la definió precisamente ese artículo 48 como un servicio público naturalmente de interés público. Ese es uno de los temas, digamos, importantes en esta materia, de definir cómo existen unos mandatos, unas dimensiones constitucionales que precisamente le dan al aseguramiento ese carácter de interés público, repito, pero sin abandonar el régimen privado que precisamente lo soporta. Y en el tema de estas dimensiones de la seguridad social, pues aparece esa dimensión ya reconocida por el Estado en varios aspectos. Un primer aspecto, una primera dimensión es el de salud, la protección en salud. El segundo es la protección en pensiones, y la tercera, que es a la cual nos vamos a referir con algo de detalle, es al de los riesgos profesionales o riesgos laborales, como lo define el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero la importancia constitucional con este tema está precisamente en advertir cómo se habilitó a los particulares para que contribuyeran con el Estado al otorgamiento de esta pretensión de aseguramiento. Entonces, estamos frente a una necesidad de interpretar esta habilitación que se hace a los particulares o a los privados para que con el Estado puedan contribuir a la protección y a la ampliación, sobre todo, de las coberturas en el tema de riesgos profesionales y de seguridad social, bajo un sistema de libertad de empresa, que es el que reconoce también el artículo 333 de nuestra Carta Política. Entonces es un punto que quiero subrayar, ese tema de la libertad de empresa, que también debe ser protegido, que también merece la protección constitucional y el reconocimiento por parte de los jueces y de las autoridades. Un principio fundamental, porque sin él no habría entonces estímulo para que los particulares aportaran y contribuyeran con el Estado también a la ampliación progresiva de los sistemas de seguridad social. Entonces, un primer punto muy importante a destacar es ese, de esa habilitación que se dio a los privados también
para contribuir y para trabajar conjuntamente con el Estado en el otorgamiento de estos sistemas de cobertura en la seguridad social. Pero bien, otro principio importante que se deriva de esa habilitación expresa a los particulares tiene que ver con la protección de la autonomía funcional de la empresa privada, porque la empresa es privada. Y vuelvo entonces a ese centro de gravedad que es el de la regulación del negocio privado, que tiene que acotarse y que tiene que delimitarse y que no puede ser desconocida esa acotación ni por el juez ni tampoco por una autoridad diferente, porque allí nuevamente está el contrato. Y el contrato delimita, el contrato acota esas obligaciones que tienen las partes y de allí realmente no puede hacerse una interpretación diferente. Ello obliga tanto al juez como obliga también a cualquier autoridad a reconocer ante todo la supremacía de ese contrato. Pero bien, si bien como lo mencionábamos, desaparecido ya progresivamente como lo fue en Colombia el Seguro Social, se abrió paso para que los privados pudieran concurrir también a este aseguramiento, surge un tema muy importante y es el segundo eje de nuestra presentación, y es el que tiene que ver con una faceta aseguradora muy importante y por excelencia en la seguridad social, que son los riesgos laborales propiamente dichos. Y cuando hablamos entonces de riesgos laborales nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde empieza este tema de los riesgos laborales? ¿Y por qué se habla de riesgos laborales? ¿Y dónde está el tema de riesgo? Y si hablamos del tema de riesgo es porque existe la potencialidad de un daño. Y bueno, nos volvemos a Roma, a ese principio arcaico del derecho romano. Quien causa un daño está obligado a repararlo. Principio fundamental de derecho. Pero ¿cómo llevar estos principios de daño al aseguramiento social, a una cobertura tan amplia que es de interés general? ¿Dónde encontramos entonces nosotros unas primeras dificultades para poder de alguna manera integrar esa noción crediticia a un tema de riesgos laborales? Porque hay dificultades y surgen para ello dificultades. Por ejemplo, las dificultades que surgen al sindicar al empleador como autor del daño. Es el empleador el autor del daño que llega a sufrir, digamos, un trabajador, por ejemplo. ¿Cómo estará el tema del nexo causal? ¿Se podrá probar fácilmente? ¿Queda la carga de la prueba en cabeza del trabajador? Todos estos temas, pues, hacen que no sea fácil la concepción de un sistema ya de aseguramiento bajo los principios clásicos, sino que tenemos que irnos más bien a un principio de interés general para abandonar un poco la rigurosidad que estos temas tienen en el derecho clásico de seguros. Y entonces debemos acercarnos un poco a lo que son los regímenes de responsabilidad objetiva y empezar a hablar, por ejemplo, bueno, el sistema de riesgos profesionales es un sistema de responsabilidad objetiva. Podría ser un tema a considerar y que lo dejo para un debate. De pronto acá no tenemos la última palabra en ese tema. Pero no podemos abandonar tampoco los principios generales de derecho civil en torno precisamente a cuál es la estructura del daño y su deber de reparación. Y entonces las actividades laborales harán parte entonces de ese marco general de derecho civil, otro tema seguramente para discutir ampliamente. Pero nace otro tema importante y es el surgimiento de ese esquema de aseguramiento general. Y yo creo que este es el que nos da una vía expedita de solución preliminar a estos grandes, digamos, desafíos, a estos grandes cuestionamientos. Es el aseguramiento del riesgo general. Y en efecto, así empezamos a acercarnos a lo que es este tema de la actividad de seguro, de aseguramiento por parte de las ARLs. Y es lograr que exista una coexistencia de esos elementos propios del contrato de seguro, el interés asegurable, que indudablemente existe en esa responsabilidad que tiene el empleador, o en el riesgo asegurable, en la contingencia que también tiene el empleador por los daños o siniestros que puedan sufrir sus trabajadores, el pago de una prima y una obligación condicional del asegurado. Indudablemente que podemos hacer un ejercicio para tratar de conservar esos elementos clásicos del contrato de seguro y llevarlos al régimen del aseguramiento general. Y logrado ello, encontramos, por ejemplo, que nuestra Corte Constitucional califique el acaecimiento del riesgo laboral como un verdadero siniestro. En esta sentencia, la sentencia T417 del año 2017, precisamente la Corte Constitucional hizo expresa alusión, como lo podemos ver en la filmina,
a esa calificación del riesgo laboral como un auténtico siniestro. Entonces encontramos ya algunos mecanismos que nos acercan ciertamente a la teoría clásica del seguro sin abandonar los cuestionamientos y esos grandes enigmas que pueden presentarse al no cumplirse con rigor los elementos del contrato de seguro a que hemos hecho referencia, pero que todo esto se soluciona por la vía del aseguramiento general. De otro lado, aparece un tema importante y es el aseguramiento como marco de actuación para la realización de los fines encomendados a las ARLs. Claro, la actividad de las ARLs, que es lo más importante, no es simplemente una actividad de garantía, como lo puede ser en algunos de los seguros clásicos. Este no es un caso simplemente de una relación de garantía, porque este seguro, esta modalidad de aseguramiento, precisamente por las condiciones que hemos expuesto, involucra otra serie de actividades muy importantes, que son precisamente las que hace referencia el artículo 80 del decreto 1295 de 1994. Y miren ustedes cómo podemos encontrar dentro de esta dimensión contractual, dentro de esta dimensión de derecho privado, unos puntos muy importantes que son las obligaciones principales de garantía y unas obligaciones secundarias dirigidas a hacer aún más efectiva esa misma condición de aseguramiento. Por eso decía al principio que acá no se trata simplemente, frente a esta modalidad de aseguramiento general que asumen las CRLs, de una simple relación de garantía, sino que está comprendida esta actividad de aseguramiento de las CRLs por dos clases de obligaciones. Unas obligaciones que he denominado principales de garantía y unas obligaciones que soportan las anteriores, que son las obligaciones secundarias dirigidas a hacer más efectiva precisamente esa garantía. Y es allí donde aparecen entonces estas actividades, la afiliación de los empleadores, el recaudo, el cobro y distribución de las cotizaciones, la garantía a los afiliados, a la prestación de los servicios de salud, la garantía de reconocimiento oportuno de las prestaciones médico-asistenciales y económicas que el sistema mismo ha determinado, el de riesgos laborales o profesionales. Pero viene la más importante, y son las actividades de prevención, de asesoría, de evaluación de riesgos. Promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial. Entonces, nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y estas actividades en su conjunto, que no son propiamente de garantía, rompen entonces la condición del contrato de seguro? Absolutamente no, la respuesta es no. Es más, los clásicos doctrinantes en materia de seguros, como el profesor de Frenosa, se referían de antaño a que el seguro y la prevención están íntimamente ligados. Y es más, la prevención fortalece el seguro. Lo sabemos por regla general, casi que por un principio de lógica. Es mejor prevenir que curar. Y eso hace que la actividad de prevención tenga que ser desarrollada de manera muy amplia por las ARLs, porque es precisamente el mecanismo para hacer más fuerte su actividad y para fortalecer la condición y la actividad misma de estas empresas, para que su patrimonio sea menos expuesto. Entre más fortalecido una ARL, mucho mejor servicio van a recibir los afiliados. El Estado va a tener unas compañías mucho más fuertes, fortalecidas, unas compañías mucho más profesionales, pero esas actividades de prevención entonces no son ni excluidas ni marginadas del contrato de seguro, sino precisamente complementarias a ella, en este caso específico de las ARLs. Por eso las hemos denominado unas obligaciones secundarias que soportan la obligación principal y sin las cuales seguramente la principal no podría desarrollarse o no podría llevarse a cabo. Así pues que es un punto que quiero subrayar, que quiero dejar muy resaltado, y es el de que la prevención no excluye la actividad asegurada. Por el contrario, es parte esencial de la misma, y así debe verse en este caso específico de las actividades que desarrollan las ARLs. Pero adicionalmente a todo el tema anterior aparece uno muy importante, y es la financiación de los aseguramientos, los recursos para fiscales, las primas, como se denomina en este caso de los contratos de seguro. Y el recurso para fiscal. Claro, la Constitución en su artículo 48 ha establecido que estos recursos son recursos para fiscales, pero nuestra Corte Constitucional también ha hecho unas previsiones muy importantes en torno precisamente a cómo definir y cómo limitar la interpretación y el alcance que tienen estos recursos. Uno primero se hizo en 1994, donde se establecía que, claro, estos recursos para fiscales, cuando son de interés general, se pueden imponer a favor de entes públicos o privados. Y los recursos recaudados, naturalmente, deben ser
verificados, auditados y administrados tanto por entes públicos como también por personas de derecho privado. Entonces, un punto muy importante aquí es tener en cuenta que esos recursos, si bien son para fiscales, son también objeto de manejo por parte de entidades privadas. Una posibilidad para que las entidades privadas como las compañías aseguradoras lo puedan hacer y puedan administrar estos recursos con un carácter naturalmente de administración profesional, que es lo que hacen nuestras compañías. Más tarde, en el año 2009, la sentencia C-132 estableció que realmente esto es una forma de gravamen que se maneja por fuera del presupuesto nacional, que no es un ingreso a la nación y que ciertamente en desarrollo de los principios constitucionales tiene una destinación especial, cuál es la de la previsión social en beneficio del grupo, que es el grupo naturalmente de afiliados. Pero esto nos deja entonces una determinación y una claridad muy importante en torno a qué naturaleza tienen estos recursos que administran las compañías de riesgos profesionales, las ARLs. Y bien, si podemos hablar entonces ya de la destinación específica, claro, estos recursos, y la misma Constitución lo dice, no pueden ser utilizados sino dentro de la actividad del aseguramiento general por parte de las ARLs. Pero los recursos a su vez tienen que ser también definidos en el reparto mismo de ellos, cómo se están gestionando estos recursos. Y es importante establecer cómo, si bien los recursos no pueden dejar de invertirse, como lo ha también precisado nuestra Corte Constitucional, en la actividad propiamente de las coberturas y de la administración de riesgos profesionales, parte de esos recursos también son de la propia ARL, porque hacen parte del derecho que ella tiene a percibir unos ingresos propios por la administración de las mismas. Pero dentro de ella la administración también puede disponer qué parte de esos recursos los utiliza, por ejemplo, para los programas de prevención, que van, como ya lo he mencionado varias veces, ligados directamente a las funciones y a las actividades de aseguramiento. Eso tiene que ser parte de la gestión profesional que realizan las ARLs y que no puede ser materia tampoco de juzgamiento, de censura, de crítica, porque hace parte de esa gestión que cumple la compañía. Nadie más que ella, como profesional de la actividad, reconocida y permitida por el Estado, que le encarga de determinar cuál es el monto, cuál es el alcance que puede dar a esos recursos y el destino propio de aquellos que tienen que dedicar a una función de prevención como aliada propiamente a la actividad de aseguramiento. Entonces, definidos estos puntos, pues hay que primeramente empezar a definir si todos esos recursos son para fiscales o si algunos podrían no ser para fiscales, y es un punto muy importante que la misma sentencia que ha mencionado, la C-460-2013, precisa con todo rigor, porque el exceso, digamos, ya después de atender las actividades propiamente relacionadas con la función de aseguramiento, ese reconocimiento, ese exceso una vez cumplido esa función corresponde a la retribución, la remuneración misma que tiene derecho la compañía, y eso hace parte ya de su patrimonio propio, es decir, que no es parte del recurso para fiscal. Son aquellos aspectos que es importante determinar para poder hacer un discernimiento en torno a el alcance y a la estructura misma que tienen los recursos que administra la ARL. Sin hacer ese análisis, pues es muy difícil considerar que todos los recursos son parte de esa condición de parafiscalidad que en principio tienen, pero que miren ustedes cómo la misma doctrina, la jurisprudencia constitucional han ido decantando. Y eso permite también a cualquier autoridad, al juez, a quienes vayan a hacer una actividad de vigilancia, de control, de inspección, atender con rigor debidamente esta serie de referentes para determinar hasta dónde son recursos de la Seguridad Social y hasta dónde son recursos propiamente de las ARLs. Entonces, una vez determinado esto, que es el alcance que denominamos nosotros de la función de parafiscalidad que tienen las ARLs, es importante entonces también tener presente que para las funciones de prevención, de asesoría y de evaluación de riesgos profesionales, esas ARLs pueden disponer de una serie de recursos que hacen parte, repito, de esa función principal de ellas, que es la administración de riesgos. Entonces, lo que hace la actividad en esta materia, la entidad encargada de administración de riesgos, es simplemente destinarlos a la satisfacción de los fines de interés general. Y dentro de esos fines de interés general, como ya los manifesté, está el de la prevención. Todos los programas de prevención, y como lo repitan bien, haciendo eco a las palabras del profesor Osa,
clásicas, la actividad de prevención no excluye la actividad aseguradora, sino es precisamente complementaria de ella. Pues bien, dicho esto, me parece importante concluir esta presentación con unas reflexiones que considero que puedo aportar para este gran debate. El primero tiene que ver con la naturaleza fiscal de los recursos entonces que administran las ARLs. Es innegable que esos recursos pues tienen una naturaleza parafiscal, así están determinados entre otros aspectos por nuestra Constitución, pero la jurisprudencia constitucional nos ha permitido también establecer y la doctrina qué parte de esos recursos realmente corresponden a los servicios de aseguramiento general y qué parte de esos recursos corresponden también a la entidad como remuneración por su actividad profesional, por retribución a esa gestión que le ha sido encomendada por disposición también constitucional, por permisión de nuestra Carta Política. El segundo tiene que ver con el cumplimiento de los mandatos jurisprudenciales. La jurisprudencia es un elemento auxiliar de la interpretación del derecho y a ella tenemos que recurrir. Por eso, para examinar el control de los recursos, debemos verificar precisamente si se están atendiendo los fines de interés general a los que propende el aseguramiento, pero, en tercer lugar, que esos fines de aseguramiento general no están al margen de aquellos que son complementarios, lo que denominamos como obligaciones secundarias, como son los relativos a la prevención que hace precisamente más fuerte a las compañías, que permite solidificar el sistema y que reduce también los costos del seguro, porque una buena política de prevención lo que hace es fortalecer la capacidad de aseguramiento, limita la probabilidad de pérdida. Por eso, repito y quiero subrayarlo, la función de prevención no excluye la función de aseguramiento, es una obligación secundaria dentro de ese mismo contexto negocial. Una cuarta conclusión, a manera de reflexión que quiero dejar, es la necesidad de que exista certeza para delimitar los métodos, los procedimientos y los alcances de esos recursos parafiscales bajo esta concepción amplia de aseguramiento general. Para poder gestionar debidamente en el sector privado, para poder estimular y llamar a más privados para que cooperen con el Estado en esta función constitucional de atender una mayor cobertura en materia de aseguramiento, necesitamos precisamente esa delimitación. Algo que llamamos nosotros también la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la certeza de lo que vamos a hacer, de la actividad que vamos a desarrollar, tiene un marco concreto. Y esa seguridad jurídica empieza por tal vez lo primero que mencioné, el respeto al contrato, al negocio jurídico, porque ahí está el objeto y nadie los puede desconocer. Allí las partes han acotado precisamente el alcance de sus obligaciones, el alcance de sus estipulaciones. Entonces, el contrato aquí es el espíritu toral de toda esta relación negocial. Y eso, con una buena seguridad jurídica, vamos a tener también una posibilidad de que ese principio constitucional de la libertad de empresa realmente se cumpla, de que se estimule a los particulares para que puedan contribuir con el Estado en el cumplimiento de una función tan importante como es el de atender cada vez una mayor cobertura en materia de seguridad social. Eso fue lo que quiso el constituyente, pero si el constituyente quiso eso, creo que nos corresponde a nosotros encontrar la forma también de poderlo desarrollar ampliamente y de poder encontrar los mecanismos que permitan hacer vigente ese principio y no que permitan hacerlo nugatorio. Creo que esos son los aspectos y las reflexiones que quería compartir con ustedes en el día de hoy, reiterando mi agradecimiento a FASECOLDA y a sus directivos por esta invitación. Muchas gracias.